de no hablar de eso porque creo que de alguna manera hay un sentido común inconsciente o subyacente a nuestra vida cotidiana que es fingir demencia sobre un tema que todos sabemos, que es que estas herramientas, estas técnicas del yo, estas tecnologías, en gran medida nos están ocupando cada vez más tiempo, cada vez más nuestro deseo, nuestra intimidad interrumpida, a la vez que hay mecanismos para poder bloquear o en algún punto también utilizar herramientas propias para eludir ese, esa dominación, esa conquista de nuestra intimidad. Pero bueno, la última vez que hablamos con el filósofo Emiliano Exposto, hablamos sobre un tema que para mí fue fascinante en la conversación y leer sus textos. Hablamos del malestar, del deterioro emocional, de las vidas precarias, de las vidas contemporáneas precarizadas de una manera cada vez más radicalizada y que nos impide poder pensarnos de manera común, poder pensarnos colectivamente, poder salir de la inmediatez y también de los nuevos activismos psicopolíticos. La psicopolítica la vimos hasta en este momento como un acto siempre desde arriba, desde sectores de poder, para bueno, impedir nuestra libertad. Bueno, también puede ser utilizado por nosotros para intentar construir espacios, al menos pequeños, donde la libertad se pueda manifestar. Hoy nos proponía Emiliano Exposto hablar sobre la politización del bienestar y yo me quedé pensando mucho y la verdad quiero preguntarle a él qué nos quiere decir y cómo hacemos. Emiliano, buen día, gracias por estar ahí. ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien? Bien, bien, un gustazo volver a charlar. La verdad que nos Gusto habíamos es quedado mío. con ganas y creo que la gente también, la audiencia. Contanos un poco de esto, de esta perspectiva que nos proponías de politizar el bienestar. Entiendo que cuando hablamos la última vez te quedó esto pendiente. ¿Cómo es? Porque hablar del malestar, de la precarización en general no debe ser fácil y la devolución muchas veces debe ser, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Cuando hablábamos, creo que la otra vez con vos también, sobre el pensamiento de varios filósofos, pero particularmente Byung-Chul Han, uno siente que no hay salida, aunque él mismo se ocupa en algunos finales de tratar de dejar abierta alguna puerta. ¿Qué es politizar el bienestar? Bueno, está bueno que retomes de lo anterior. Yo creo que como que dejamos acá en lo anterior, por decirlo de una forma. A ver si estamos de acuerdo en el punto de partida. Creo que hace rato que nos estamos dando cuenta, varios, los que estamos en la política, en el pensamiento, en el activismo, en la militancia y los cuerpos, que se viene cultivando hace años, hace décadas, un malestar social, un malestar emocional y un malestar psíquico que recorre las vidas de una manera siempre desigual, ¿no? Pero el malestar de la precariedad laboral, el malestar de la explotación, el malestar de la vivienda, el malestar de la violencia, de la desigualdad, de los excluidos de la democracia, vamos a decir, e incluso el malestar de los incluidos en la democracia y los incluidos en sus dinámicas de explotación, sus decepciones políticas, sus frustraciones, etcétera. Ante eso me parece que tenemos una serie de diagnósticos compartidos, me da la impresión. Vos hablabas de gestión de las emociones. Tuviste una charla con una compañera que yo trato de siempre escuchar o leer cuando produce. Esta idea de que el capitalismo deviene cada vez más un dispositivo de control emocional. Un dispositivo que se encarga no solo de manipular la información o de, a través de los medios de comunicación, vendernos noticias falsas, sino que es un capitalismo que intenta cada vez más gestionar nuestra vida anímica, gestionar nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestras broncas, nuestros entusiasmos, etcétera. ¿No? Como si el capitalismo, el mercado, se hubiera vuelto inmediatamente mercado emocional, mercado afectivo. Para cada malestar, para cada alegría, hay una mercancía. Fármacos, terapias, shoppings, autoayuda, etcétera. Y me parece que después hemos conversado y también es algo que uno escucha en diferentes espacios académicos, en diferentes espacios militantes, etcétera, de que hay algo de las nuevas derechas que estarían sintonizando, conectando o vibrando con un malestar social cada vez más extendido, ¿no? Como si las derechas no solo
hablaran el lenguaje de esa bronca, el lenguaje de ese resentimiento, el lenguaje de esa humillación, y que Milei es algo así como el roto, el representante de los rotos, sino que sintonizan con esas pasiones amargas. Milei como una especie de traductor de unos afectos muy complejos que andan dando vueltas por nuestras sociedades. Lo que los juguetes perdidos llaman la implosión, ¿no? El colapso. Y ante eso me parece que las izquierdas nos cuesta mucho conectar con ese malestar, con ese descontento, con esa inconformidad, con esa insatisfacción, con ese sufrimiento, incluso psíquico. Cuando digo sufrimiento psíquico, digo depresiones, ansiedades, digo ataques de pánico. Las izquierdas nos cuesta mucho conectar con esos cuerpos. Somos demasiado discursivas, demasiado argumentales, demasiado ideológicas, parece, y quedamos condenados a defender estructuras formales, democracia formal, una serie de ideologías, y el progresismo parece que no conecta con esos malestares en la medida en que tiende a victimizar a las personas, ¿no? Parece que el progresismo para las personas siempre son víctimas, y cuando una persona es víctima es una persona sin capacidad de agencia, y cuando una persona es víctima sin capacidad de agencia, las retóricas de la inclusión son retóricas de inclusión sin transformación social, ¿no? Se incluye un espacio que no se transforma en el mismo gesto. Entonces quedamos ante un panorama donde una autora que a mí me gusta mucho llama depresión política. Un panorama de depresión política. Un lugar donde no solo nuestros cuerpos están agotados, porque hay cansancio, porque hay insomnio, porque hay agotamiento, porque estamos extenuados, porque estamos hartos. Nuestros cuerpos, los que participamos en la vida política activa, militante, etcétera, pero los cuerpos de todos están agotados, pero nuestros recursos políticos parecen cada vez más agotados, ineficaces. Esta autora llama de depresión política a la idea de que las herramientas que tenemos, el pensamiento político y la lucha social, parece que están cada vez funcionando menos para cambiar el mundo, y este punto me interesa, y para sentirnos mejor, ¿no? Como que ese sentirse mejor que habilita ya el lugar ya no solo de la pregunta por el malestar, sino por el bienestar. Ahí creo que empezamos la conversación y terminamos la conversación el otro día. Está buenísimo. Vos sabés que me quedo pensando en varias cosas. Particularmente ayer tuvimos un encuentro muy, muy lindo acá en la radio y después durante todo el día con Juan Monteverde de Ciudad Futura, que estuvo visitándonos acá, con Pablo Riveros del Movimiento Verde Cordobés, ex jefe comunal de Villa Ciudad Parque, entre otros. Y vos sabés que una de las cosas que marcaban Juan Monteverde y Ciudad Futura vienen diciendo con mucha fuerza que ellos descreen mucho de esta versión de la sociedad se volvió de derecha, los jóvenes se volvieron de derecha. No es así, esa es una manera de exculparnos, ¿no? De que la clase política diga, bueno, no es mi culpa, la culpa de la sociedad que vota de esta manera, y no se responsabiliza. Pero hay un dato objetivo que me gustaría que a ver si con esto podemos entrar en la segunda parte. Contaba Juan Monteverde que ellos sacaron en Rosario, en la elección, que fue junto con la otra elección, con la elección nacional, 48,5% de los votos. Casi ganan, ¿no? Tuvieron a 1,5 de ganar la elección. 48,5 con una versión, con un discurso, con una construcción realmente completamente renovada y podría uno decir al otro extremo de Javier Milei. El mapa de esa elección, el mapa de Rosario, muestra que en el centro, solamente en el centro, ganó Havkin, el actual intendente, y en el 70% de los barrios de la periferia, o sea, toda la periferia, ganó Ciudad Futura. El mismo mapa calcado es el voto a Milei. Claro. Es decir, la gente votó a Milei y votó a Ciudad Futura. Es decir, que había algo dando vueltas que no era solamente un deseo de autoaniquilación que parece que está dando vueltas, sino que hay algo más. ¿Por dónde podríamos evaluar estas cosas? Está buenísimo lo que traes de ciudad. A mí Lo tampoco me cierra. mismo, lo mismo pasó, perdón, lo mismo pasó en Ciudad Parque, que nos contaba lo mismo Pablo Riveros, donde el 72% votó al proyecto de la Unión Vecinal, un proyecto también muy innovador en Córdoba, comunitarista, y votó a Milei casi en el porcentaje muy similar, ¿no? Está bueno preguntarse si partimos de que hay una gestión emocional del mundo, de los bienestares y los malestares, y que las derechas sintonizan con el malestar. La pregunta sería, ¿qué capacidades de producir contrapoder emocional tenemos?
cuando vos traes esa figura del contrapunto entre el voto de Ciudad Futura y el voto de Milei, ahí la pregunta que yo me haría es, se están produciendo en determinados sectores, en determinadas situaciones, en determinados territorios, formas, estrategias de contrapoder emocional? Esa figura me gustaría Ajá. poner a circular, ¿no? Porque no es solo el capitalismo el que hace algo con las emociones, sino que muchas veces somos nosotros los que hacemos algo con las emociones. Eh, no solo en nuestra vida íntima, sino pienso en el movimiento feminista, ¿no? Un movimiento que, aparte de politizar el trabajo doméstico, de politizar la violencia sexual, de politizar una serie de cosas, también trajo una política a nivel de los afectos, de las emociones, del deseo, muy importante. Pero me parece que ahí conectás con algo que a mí me interesa mucho, que es lo infértil de la categoría de derechización, como si fuera una categoría demasiado ideológica y que en tanto que ideológica y que apunta a una posición en el arco político, derecha, izquierda, centro, no logra tocar, no logra rascar, llegar a la fibra íntima donde los cuerpos están atravesados por una serie de decisiones, de afectos, etcétera, que muchas veces son preideológicos. Mm. Entonces, yo ahí abriría el siguiente plano de la conversación, Fede, porque solemos decir, las derechas conectan con el malestar y el descontento. Y la pregunta que yo me haría es, ¿qué propuestas, qué imágenes, qué futuros de felicidad, de bienestar, de deseo, de alegría proponen las derechas? El macrismo propuso la revolución de la alegría. Las nuevas derechas, ¿qué imagen de felicidad, qué imagen de bienestar y qué imagen de deseo nos están proponiendo? ¿Y qué imágenes de felicidad, de deseo, de disfrute proponemos las izquierdas, el campo popular, las militancias, el progresismo, etcétera? Ujú. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces parece que la felicidad, por ejemplo, tenga mala prensa. Parece que la felicidad sea un discurso de la autoayuda, un discurso de los neoliberales, un discurso del yoga. Cuando digo un discurso del yoga, aunque muchos de nosotros involucrados en prácticas militantes hagamos yoga, parece que es una práctica de chetos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué imágenes de felicidad, de deseo, de disfrute y bienestar proponemos las izquierdas? Porque en el deseo de guita, por ejemplo, en la inclusión vía consumo y en el deseo de guita que pusieron a circular, deseo de dólares, por ejemplo, que pusieron a circular las derechas, no hay solo, me parece a mí, una propuesta de sufran ahora porque el mañana será mejor. Un discurso sacrificial, medio cristiano, de que hay que aprender a sufrir y sacrificarse, sino que me da la impresión de que hay una promesa de felicidad en las derechas, una promesa de disfrute. Ujú. Y bueno, esto también se planteó fuertemente ayer, ¿no? En ese sentido de eh, cuáles son precisamente los imaginarios. Tal vez lo describíamos como intento de este programa, que es incentivar la imaginación política, tratar de soplar las brasitas, ¿no? Utilizando la metáfora del Indio Solari, soplar las brasas en el corazón que quedan de un auténtico deseo, de algo que sea legítimo, que sea auténtico. Una respuesta que, siguiendo con el ejemplo que te daba de Juan Monteverde, decía, bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque nos creen, ¿no? Porque parece creíble. Es algo que uno da por hecho en la política, pero que no está, ya se eliminó la credibilidad en la política y que, por ejemplo, ellos le llaman la política del taxista, porque el taxista le decía, yo voy con ustedes, yo les creo, me gusta lo que hacen, ¿no? Esa palabra, me gusta lo que hacen, es decir, me gusta cómo viven, porque me parece que ahí es lo que apuntás, o por lo menos lo abro como parte del debate. Yo creo que también este ataque a los colectivismos, en algún punto, tuvo que ver con que la opción colectiva, la opción cooperativa, la opción de más comunitaria, no estaba contagiando del todo alegría, ¿no? Estábamos un poquito, no digo todos, por supuesto, y que tal vez hasta puedo poner como exenta nuestra cooperativa que teníamos algunas satisfacciones, pero se veía como un agotamiento de ese proceso y como que se vivía también sacrificialmente, ¿no? Lo colectivo o adoctrinadamente. Bueno, hay algo de esto. ¿Qué crees vos? ¿Qué imaginario se puede construir sobre una felicidad posible? Algo que entusiasme y que enamore. A mí me interesa porque decís, a empezar con la de creen en nosotros, ¿no? Decís que decía Monteverde.
Y pensaba, esto lo viene trabajando, creo que muy bien, Agustín Valle, que es un Sí, ensayista docente porteño, vamos a decirlo así, que trata de, repongo lo que dice Agus, quizás Agus nos escuche y diga yo no digo eso, ¿no? Pero bueno, uno hace lo que puede. Como que trata de pensar incluso en el discurso de la selección argentina en el Mundial, ¿no? De elijan creer o crean en nosotros y primero hay que saber sufrir, ¿no? Creencia y sufrimiento. Hay algo de ese discurso que no digo que porque ese haya sido el discurso de los mundialistas haya sucedido lo que sucedió, pero que ese sufrimiento en el hoy para un mañana prometedor, ese sacrificio en el ahora para una felicidad por venir, está funcionando en nuestra sociedad hoy. mm, Y el mismo lo de la creencia me da la impresión. Diego Stulberg suele decir lo siguiente, de que las nuevas derechas tienen como una especie de doble pinza. Por un lado, conectan con ese sufrimiento y le adosan la creencia de que el sistema no se puede modificar y que somos la única opción, la única alternativa. Yo ahí lo que, para bajarlo muy a tierra y no hacer unas imágenes de felicidad o de bienestar o de disfrute que pongamos en la imaginación, sino que conecte con nuestras prácticas bien concretas, mm. diría dos o tres cosas. Agregaría tres ejes, ¿no? Malestar, deseo y bienestar. Malestar, deseo y bienestar. La pregunta solemos decir que hay que conectar con el malestar que conectan las nuevas derechas. Yo la pregunta que nos haría es, ¿qué lugar cumple el malestar en nuestras prácticas políticas, en nuestras prácticas diarias? ¿Conectamos con ese malestar o lo tapamos con consumo, lo tapamos con certezas, lo tapamos con chivos expiatorios, lo tapamos con redes sociales, lo tapamos con etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué lugar cumple el malestar? Porque si decimos que hay que conectar con un malestar de otros, suponemos que en ese malestar hay una potencia, una resistencia, una fuerza, algo que moviliza. Pero muchas veces el malestar en nuestras prácticas, en nuestras vidas, desmoviliza, aísla, amarga, inhibe. Entonces ahí como, primero conectar con la desesperación propia para intentar conectar con la desesperación del otro. Lo mismo que a nivel del deseo, me parece. Decimos, tenemos que producir un tipo de imágenes deseables, un tipo de deseo que no sea calcado al deseo del mercado, al deseo del consumo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestras prácticas reales queremos desear de otra forma? Nos llenamos de dudas, nos llenamos de miedo, es difícil producir una transformación a nivel del deseo. Se sigue, ¿no? A lo que voy Sí, es, sí. si asumimos que la categoría ideológica y discursiva de derechización no nos alcanza para conectar con ese malestar y para proponer otras formas del deseo y del disfrute o del bienestar, preguntarnos, cuando realmente estamos en proceso de transformación subjetiva, que modificamos nuestras formas de desear, nuestras formas de amar, nuestros placeres, nuestros goces, es mucho más complicado, es mucho más opaco. Nos llenamos de contradicciones, de ambivalencias. Y lo mismo con el bienestar. ¿Qué lugar ocupa el bienestar? Y lo voy a llevar a las prácticas políticas, a propósito, a las militancias, Mm. a todos los que participamos de algún tipo de práctica, de activismo, etc. ¿Qué lugar ocupa el bienestar? Porque parece que tenemos que el bienestar es una lógica medio individualista de terapia, de yoga, de autoayuda o de la fiesta, ¿no? El bienestar es como una cosa que dejamos para el reducto privado, para los pequeños amigos, etcétera, y que el malestar, el sacrificio o la victimización son lugares donde pasa la política, ¿no? Y hoy estoy leyendo una autora feminista cuyo libro se llama Politizar el bienestar, es una autora francesa, y se hace esta pregunta, es muy francesa la pregunta, pero ¿hay un uso revolucionario, militante, emancipatorio de las prácticas neoliberales de bienestar? ¿O los militantes estamos condenados al sacrificio, a la pregunta por el malestar, por la desesperación? Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa el bienestar en nuestras prácticas reales? La felicidad, el disfrute. ¿Y qué políticas públicas de fiesta se produjeron en los últimos años? Mm. Porque parece que después de las últimas escenas de las plazas kirchneristas, las políticas públicas de goce, de derroche, de desmesura, de exceso, no son nuestras. Sí, de hecho, bueno, la desaparición de estos ritos de celebración me parece que es clave, ¿no? Para entenderlo.
y es verdad, tal vez un fenómeno para analizar de aquellos días del Bicentenario y esas fiestas que aparecían en lo público, tal vez el festejo del Mundial mostró una ventanita abierta y la cerramos rápidamente para volver a nuestra intimidad. Pensaba en esto que hablamos en algún momento con algún entrevistado que nos hacía pensar en esto que vos decís, pensarlo bien concreto. Bueno, ¿cuántas cosas hacemos en nuestra vida cotidiana? Hoy hablábamos también en el programa previo que acá en Capilla del Monte, ayer también en la última columna decíamos que las pequeñas ciudades, nuestros pueblos, nuestras comunidades serranas tienen ahí algo que ofrecer, ¿no? Porque hay muchas cosas de lo que hacemos diariamente que no lo hacemos por plata. Y ahí ya hay un acto disruptivo, que hay que pensarlo, que hay que politizarlo, tal vez como decimos, que ya es un acto político en estos tiempos, que haya gente que, por un lado, hizo un éxodo, es decir, que realizó un acto contracivilizatorio, si querés, que es salir de las ciudades, bueno, encarar otro modelo de vida y que además en ese modelo, aún queriendo, no podés hacer todo por plata porque no hay, ¿no? Hay otra, tenés que dedicar a cosas que satisfacen otros planos de la vida. Me parece que si concentramos un poco más en eso y menos en la otra parte, en lo que nos exige como competencia, como rendimiento, hay algo ahí que podemos explorar de nuestra libertad, ¿no? De nuestro goce, de nuestro bienestar. Sí, sí, la pregunta por cuáles son los espacios de deseo que construimos. Mm. Eh, Cuando pensaba la conversación de hoy, me acordaba de 3 escenas que me pasaron en la misma semana. Quizás tenía que haber comenzado así, pero iba a tomar el subte para ir a Constitución, a ver a mi familia en el conurbano bonaerense, y cuando estoy llegando a Plaza Constitución veo una pintada bastante grande que dice: se están robando la felicidad. Se están robando la felicidad. Me pareció una pintada que yo dije, ¿qué es esto? Y no sé por qué conecté con ese libro que te digo de politizar el bienestar. Y a los días, a la semana, estoy participando en un taller con un colectivo transfeminista, antipunitivista, en torno a problemas de malestar, de salud mental, de depresión, etc. Yo venía pensando, che, ¿qué pasa con el bienestar? ¿Por qué no sale la pregunta? Y una compañera dice, ¿podemos pensar en el bienestar? ¿Podemos pensar en la alegría, en la felicidad? ¿O solo podemos hablar de los malestares? Se sigue, ¿no? Sí, sí. Y me pareció muy, muy interesante porque si las imágenes de bienestar, cuando nosotros pensamos en nuestros espacios donde producimos formas del disfrute, del placer o del deseo otro, o del contra bienestar, son imágenes que creemos que produce estabilidad, tranquilidad, equilibrio, a mí me da la impresión de que pensar el bienestar como opuesto al malestar, o la enfermedad como opuesta a la salud, o el bienestar como equilibrio, como estabilidad, como tranquilidad, como casi una calma, me parece que esa es una imagen capitalista del bienestar, que es la imagen que otorga la mercancía en el consumo, la imagen de la satisfacción, de la calma, de la estabilidad anímica. Y pensamos el malestar como un desequilibrio, como un déficit, como una conmoción. Como me da la impresión de que si uno conecta con los propios espacios donde producimos prácticas de bienestar, ese bienestar es un poco más poroso, un poco más ambiguo, no tan claro que es bienestar distinto a malestar, es más un leve sentirse mejor. Y ese leve sentirse mejor me parece que es importante. Me parece que es importante. Uh-huh. Bueno, nos quedamos con eso. Vos calculá que muchas resonancias las hago en términos de periodista, en otras de filósofo y otras como concejal Claro. actualmente, y que hay que pensar el padecimiento y ciertas cosas que la política trae, pero siempre jodo con lo mismo cuando vemos y cuando alguno dice, che, qué jodido el lugar, siento que a veces estar estar en esos espacios o darle ciertas disputas, aún conllevando cierto padecimiento, o por lo menos visto así, nos completan un poco más, ¿no? Que visto de afuera y sentado en la calma, al estilo de Descartes, ¿no? Frente al fuego con la bata, no parece tampoco dejarnos mucho resquicio de felicidad, de alegría, de potencia. Así que bueno, nos quedamos con esto. Son temas vitales para pensar hoy. Ojalá que la audiencia también pueda
resonar en su vida cotidiana, me parece que a todos nos atraviesa y particularmente, como decís vos, a quienes están tratando de transformar esta realidad. Así que, Emiliano, nos quedamos con eso, te agradecemos muchísimo y seguro que volvemos a conectar muy pronto. Gracias a vos, Fede. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Emiliano Exposto hablaba con nosotros, él es filósofo y bueno, tenía este diálogo con nosotros, les recomendamos buscar sus textos, están dando vueltas en internet, en Lobo Suelto, una página extraordinaria que les recontra recomendamos, lobosuelto.com, ahí hay muchos de los que venimos hablando, Tinta Limón que tiene editados en gran medida también libros de gran interés para los temas que tratamos en este espacio. Bueno, nos reencontramos